Una cama que se sujeta a la pared, entregar el colchón a primera hora de la mañana, materiales de escritura 1 hora al día y un huevo para desayunar los sábados. Cualquiera con la suficiente experiencia carcelaria habrá deducido dónde me encuentro ahora mismo. En una celda de castigo más conocida por su siniestra abreviatura Shizo. Es el lugar que se utiliza para atormentar, torturar y asesinar a presos. Escuchamos algunas palabras del político y activista ruso Alexei Navalny, escritas en su libro de memorias Patriota, publicado en octubre de 2024. No podemos escuchar su voz leyéndolas en versión original. Navalny murió en una prisión rusa 8 meses antes, en febrero del mismo año. En la Shizo, para evitar que consigas entrar un poco en calor dentro del uniforme que has ido forrando a escondidas con trozos de tela, se llevan casi todas tus prendas. Te dejan solo tu ropa interior. Estos diarios de prisión revelan el carácter de un hombre entregado a su lucha. Un carácter que le llevó en múltiples ocasiones a diferentes cárceles del país, desde las que escribió estas páginas. El Shizo es una celda aislada, con música a todo volumen a todas horas. En teoría es para evitar que los presos que están en las distintas celdas puedan hablar entre ellos. En la práctica, es para ahogar los gritos de quienes están siendo torturados. En algunos casos, quienes llevan a cabo las torturas son los funcionarios de prisiones. En otros, son presos, los activistas, entre comillas, que trabajan a instancias de sus carceleros a cambio de cigarrillos, comida y posiblemente una liberación anticipada. Desde la soledad y el sufrimiento de quien no ve una salida, Navalny, quizá conocedor de su destino, sentenció en sus memorias: si finalmente se deshacen de mí, este libro será una forma de recordarme. Aniquilar a la disidencia. Capítulo 8. Rusia. Hola, soy Sara Cuesta, periodista, y esto es ¿Quién dijo miedo?, el podcast de Amnistía Internacional en el que contamos historias de lucha y activismo en el mundo. La de hoy nos traslada a Rusia. Me llamo Olga Mikhailova y fui la abogada de Alexei Navalny durante 16 años. La última vez que le vi fue en octubre de 2023. 4 meses más tarde, murió. El líder opositor ruso Alexei Navalny muere en prisión a los 47 años. A informação foi confirmada pelo serviço carcerário de... Alexei Navalny è morto il 16 febbraio del 2024. No ha sido una sorpresa para nadie. He is now dead. He has died in prison. Alexei Navalny era el más conocido de los recientes opositores al régimen de Vladimir Putin. Una de sus abogadas, Olga Mikhailova, a la que hemos escuchado antes, apunta las razones de por qué lo era. Alexei se expresaba muy bien, era fácil entenderle y tenía mucho carisma. Sabía contagiar sus ideas, su energía. Era un hombre que se formó a sí mismo y era capaz de transmitir su energía a mucha gente. Incluso en los momentos difíciles, cuando estaba en la cárcel y yo iba a hablar con él, era él quien me hacía bromas para alegrarme un poco y que yo estuviera bien. Otras personas no saben hacer eso. Navalny perdió la vida mientras cumplía su última condena de 19 años de cárcel en la colonia IK-3, en Harp, 60 kilómetros por encima del Círculo Polar Ártico y a casi 2.000 kilómetros de Moscú. Me llamaron unos conocidos. 20 minutos después de su muerte se enteraron algunos periodistas y decidieron que yo tenía que ser la primera persona que se enterara. Pero yo no me lo creí. No podía creérmelo. Y después ya se enteraron todos. Pero ni yo ni la madre de Alexei podíamos creerlo. Hasta que su madre vio su cuerpo unos días después. Las autoridades rusas aseguraron en un principio que Navalny murió por causas naturales. Sin embargo, recientemente han abierto una nueva investigación al respecto. Para su abogada está claro, fue un asesinato. Total, no era la primera vez que intentaban matarlo.
Alexei Navalny ha sido hospitalizado y se encuentra inconsciente tras un presunto envenenamiento. Alexei Navalny está hospitalizado e inconsciente después de ser envenenado, es lo que ha asegurado su portavoz. Es agosto de 2020 y Navalny se encuentra en un avión que ha despegado en Siberia con destino a Moscú. De pronto comienza a sentirse mal. El avión aterriza de emergencia en la ciudad de Omsk, en el centro-sur de Rusia. Navalny es ingresado en un centro médico. Alemania propone que el opositor ruso se traslade a un hospital de Berlín. Un avión medicalizado lo lleva a la capital alemana. Aquí, los médicos confirman que Navalny ingirió una sustancia venenosa. Alexei Navalny no fue envenenado con un té en el aeropuerto, sino con una botella de agua que le sirvieron en el hotel en el que se había alojado. El líder opositor ruso Alexei Navalny está ya en el Hospital de la Charité de Berlín, donde va a ser tratado el presunto envenenamiento que sufrió el pasado jueves en Siberia. Las autoridades alemanas aseguran que fue envenenado con Novichok, un agente nervioso implicado en los ataques contra otros opositores del gobierno ruso. Una potente neurotoxina desarrollada en la Unión Soviética y en Rusia en los años 80 y 90. Su uso ha sido denunciado en otros casos. En el hospital de Berlín, Navalny se recupera. Su salud ha sufrido un duro revés. Sus ideales, no. Todavía en la capital alemana, Alexei se encuentra con Olga, su abogada. Navalny es muy claro con ella. Quiere volver a Rusia. Le dije, Alexei, si vuelves a Rusia te van a condenar a 10 años de cárcel. No me podía imaginar que luego serían 19. Y él me contestó, tú siempre me dices que me van a meter en la cárcel, pero no va a pasar. Y en el caso de que suceda, tú serás mi abogada. Olga no logra convencerle. Unas semanas después, en enero de 2021, ambos cogen un avión hacia Moscú. Pero Olga tenía razón. Al aterrizar, Navalny no puede ni siquiera pasar el control de pasaportes. Detenido el principal opositor ruso, Alexei Navalny fue arrestado el domingo tras su llegada a Moscú, luego de haber pasado varios meses de convalecencia en Alemania por un presunto envenenamiento. Le detuvieron en el aeropuerto, antes incluso de haber cruzado la frontera. Y esto es muy curioso porque la policía nunca en su historia había cruzado la frontera hacia la zona internacional. En este caso sí lo hicieron, para detenerle a él. No era la primera vez que arrestaban a Navalny, pero sí sería la última. El opositor ruso ya no volvería a conocer la libertad. En esta ocasión fue condenado a 19 años de cárcel por financiación y promoción del extremismo y rehabilitación de la ideología nazi. Navalny fue trasladado de prisión en varias ocasiones, cada vez a colonias penitenciarias más severas donde era sometido a un trato de especial dureza. Hasta 23 veces fue encerrado en las llamadas celdas shizo, de aislamiento o castigo. Allí no había visitas ni cartas. Tampoco podía hacer ejercicio o pasear por el exterior. En abril de 2021 se declaró en huelga de hambre porque las autoridades rusas le negaban un examen médico realizado por personal independiente. Su estado de salud se fue deteriorando. Cuando no estaba en una celda shizo, Olga iba a visitarle. En una visita que le hice a la cárcel, creo que en abril de 2023, Alexei me dijo que le estaban envenenando poco a poco. Entonces yo publiqué eso en Twitter, además de las penosas condiciones de salud en las que se encontraba. Y por esa publicación, las autoridades rusas me otorgaron el estatus de extremista y creo también que de terrorista. Unos meses más tarde, en octubre de 2023, la justicia rusa comenzó a perseguir a los abogados de Navalny. 3 fueron arrestados. En ese momento, Olga se encontraba de vacaciones con su hija en Jordania. Nunca ha vuelto. Yo no puedo volver a Rusia porque el resto de abogados de Navalny están en la cárcel. Ahora mismo vivo en Francia, en el exilio. Desde París, la abogada se siente culpable. Yo tuve la oportunidad de seguir en libertad. El resto de mis compañeros fueron encarcelados y eso me dolió mucho. Me costó.
Luego mataron a Alexei y yo sentí que siempre había sido su ángel de la guarda. Él siempre me decía, si me pasa algo, tú me vas a encontrar, estoy seguro. Y cuando me enteré de su muerte, estuve llorando todo el día. 2 semanas después de la muerte de Navalny, el 1 de marzo de 2024, se celebra en Moscú su funeral. Dentro de la iglesia se respira incienso y solemnidad. Fuera, una multitud de personas espera la salida del féretro. En cuanto asoma por la puerta de la iglesia, suenan las campanas y los gritos de apoyo al líder opositor. Al estar en el exilio, Olga no pudo asistir al funeral. Lo tuvo que seguir desde la distancia a través de YouTube. En Rusia no existe la ley. Esto ya sucede desde hace mucho tiempo. Si hubiera ley, Alexei estaría vivo y sus abogados no estarían encarcelados o exiliados como yo. Pero en Rusia no hay derecho ni ley. No hay nada. Quizá ahora tengamos en la memoria reciente a Alexei Navalny como emblema de la oposición rusa silenciada. Sin embargo, antes que él, hubo otros. Largas colas en la despedida en Moscú al opositor ruso Boris Nemtsov, asesinado el pasado viernes. Anna Politkovskaya era muy famosa por sus feroces críticas al Kremlin y al presidente Putin, y falleció el 7 de octubre del año 2006 tras ser tiroteada en el ascensor de su casa. Los asesinatos de la periodista Anna Politkovskaya en 2006 y del opositor Boris Nemtsov en 2015 son solo 2 ejemplos de hace unos años. Pero la persecución a la oposición en Rusia no es cosa del pasado, sobre todo tras la agresión rusa a Ucrania. Moscú detiene a una periodista rusa por haber informado del ataque al teatro de Mariupol el pasado 16 de marzo. María Ponomarenko informó sobre este hecho hace unos días en el medio en el que trabaja, en Rusnews, y ahora se le acusa de difundir públicamente información falsa sobre las Fuerzas Armadas de Rusia. Condenada a 7 años de cárcel por denunciar la guerra en Ucrania. Esa fue la sentencia aprobada por un tribunal ruso contra la artista Alexandra Skochilenko, de 33 años, detenida en abril de 2022 por sustituir las etiquetas de precios en un supermercado por mensajes que denunciaban la ofensiva en Ucrania. El Tribunal de Moscú ha condenado al concejal Alexei Gorinov por calificar de guerra la invasión rusa a Ucrania. Desde el inicio del conflicto, el gobierno de Putin ha aprobado varias leyes que prohíben emplear términos como guerra o invasión para referirse al ataque ruso en Ucrania. Este último caso hace referencia a Alexei Gorinov, concejal opositor de un distrito de Moscú. En 2022, poco tiempo después del inicio de la invasión rusa en Ucrania, Gorinov fue detenido por unas declaraciones realizadas en un pleno municipal. ¿Cómo podemos estar hablando del concurso infantil de dibujo por el Día del Niño o de organizar actuaciones de baile por el Día de la Victoria, cuando cada día están muriendo niños? Gorinov centró su discurso en la necesidad de que los esfuerzos de la sociedad civil rusa se dirigieran a parar la guerra en Ucrania, no a organizar eventos festivos. Alrededor de 100 niños han muerto en Ucrania. Los niños se están quedando huérfanos. Esto es incompatible con organizar concursos infantiles. Es una locura. Su osadía le salió cara. 7 años de cárcel por llamar a la guerra por su nombre. La misma condena que por robar un banco. En prisión, Gorinov está acusando importantes problemas de salud. Gorinov tiene 63 años y le falta una parte de su pulmón izquierdo. Escuchamos a Denis Shedov, activista de derechos humanos que se ocupa del caso de Alexei Gorinov. También tiene muchos problemas con su sistema nervioso. Cada invierno se enfrenta a una crisis de salud porque las condiciones en la prisión rusa son muy malas. Suele hacer frío, la comida es muy mala y casi no tiene acceso a su medicación. A los 6 meses de ser encarcelado, aunque de forma puntual, Gorinov fue incluso objeto de un trato más duro ante las sospechas de que podía escaparse. Cada 2 horas, incluso durante la noche, el guardia se acercaba a él y comprobaba si estaba en la celda. Por supuesto, esto le impedía dormir porque se despertaba cada 2 horas. Además, el pasado invierno, justo después de la muerte de Navalny, las autoridades rusas endurecieron de nuevo sus condiciones de prisión.
Tenían sospechas, decían, de que pudiera suicidarse. Entonces me envió una carta solo para pedirme que publicara abiertamente que él nunca se suicidaría y que si algo le pasaba, por supuesto, sería contra su voluntad. Creo que esto es también una especie de tortura psicológica porque estás bajo el control absoluto de los guardias. Si algo ocurre, las autoridades pueden alegar que fue un suicidio. Ahora, la justicia rusa le ha abierto un segundo caso a Alexei Gorinov. En él está acusado de enaltecimiento del terrorismo por hablar de la guerra contra Ucrania con sus compañeros de la cárcel. Se enfrenta a la posibilidad de que le condenen a 5 años más de prisión. Gorinov conoció su orden de arresto la misma mañana en la que fue detenido en abril de 2022, un mes después de su discurso en el Pleno Municipal. Antes pudo sospechar algo tras la escalada de persecución ante todo aquel que criticara la entonces reciente invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, decidió no huir. Alexei Gorinov quiso quedarse en su país y continuar su labor política y de defensa de los derechos humanos, porque no solo era un político, sino también un defensor de los derechos humanos. Una decisión que recuerda a la de Navalny cuando quiso volver a Rusia, pese a la advertencia de su abogada de que le iban a detener. Nosotros somos gente sencilla, pero ellos son diferentes. Son gente única, especial, y por eso no podemos entenderles. La sociedad rusa está traumatizada por la violación de la mayoría de los derechos humanos. Hay varias generaciones que están traumatizadas por lo agresivo que fue el régimen soviético. Y ahora también hay un par de generaciones que están reprimidas por el régimen de Putin. Para muchos activistas como Denis Shedov, la violación de los derechos humanos en Rusia y la persecución de la disidencia no es algo nuevo, ni siquiera exclusivo del régimen de Vladimir Putin. Pero en los últimos años, el Kremlin ha dado varios giros de tuerca. Probablemente lo que hemos visto a lo largo de los últimos 20 años en Rusia es que se ha ido aprobando una legislación cada vez más y más represiva. Natalia Priluskaya es investigadora de Amnistía Internacional para Rusia. Y también, cada vez más, se han utilizado estas leyes para perseguir arbitrariamente a activistas, opositores, defensores de los derechos humanos, medios de comunicación y así sucesivamente. Una de las leyes a las que se refiere Natalia es la Ley de Agentes Extranjeros. Básicamente consiste en la designación de cualquier organización que esté recibiendo financiación extranjera y esté involucrada en una actividad política. Esta actividad está muy vagamente definida desde el principio. La financiación extranjera puede ser cualquier cosa, desde conseguir un solo dólar desde el extranjero, incluso de tu abuela, hasta obviamente grandes donaciones de parte de donantes internacionales. Esta ley entró en vigor en 2012. Desde entonces, cientos de organizaciones han visto reducida su financiación. Se ha empañado su reputación o se ha perseguido a su personal. Incluso el gobierno ruso ha cerrado las oficinas que algunas ONGs internacionales tenían en su territorio, como es el caso de Amnistía Internacional. Por ello, Natalia nos habla desde Londres y no desde Moscú. En 2015 se promulgó otra ley, la Ley sobre Organizaciones Indeseables, que consiste en reconocer cualquier organización que estuviera operando en Rusia y fuera percibida como crítica con las autoridades rusas o como donante de organizaciones rusas. Ser declarada indeseable significa que todas las actividades de estas organizaciones deben cesar. Cualquiera que estuviera cooperando con esta organización podría ser procesado por la ley administrativa, pero también por la ley penal. Y por supuesto, eso tuvo un gran efecto amedrantador tanto en la forma en la que las organizaciones rusas de derechos humanos se financiaban como en la forma en que la gente podía operar libremente. ¿Qué significa esto? Por un lado, que a estas organizaciones se les priva básicamente de las últimas posibilidades de financiarse, pero también se les fuerza a caer en el olvido. Esto es lo que el gobierno quiere, que nadie conozca las organizaciones que trabajan en Rusia para proteger los derechos humanos, por ejemplo, o para defender los puntos de vista que son críticos con el gobierno. En 2022, tras la invasión de Ucrania, el régimen ruso reprimió de forma violenta las manifestaciones de miles de rusos que estaban en contra.
A esta represión se unieron las medidas legislativas que el Parlamento aprobó para endurecer el Código Penal y silenciar las protestas. La reforma de artículos antiguos y la inclusión de otros nuevos castigan ahora la expresión de opiniones críticas con las autoridades rusas. Además, penalizan la difusión de información falsa a sabiendas, no solo sobre las Fuerzas Armadas rusas, sino también sobre cualquier organismo oficial ruso en el extranjero. El problema es que, según ha comprobado Amnistía Internacional, se han declarado falsos algunos hechos verídicos y probados, simplemente porque contradicen el discurso oficial del gobierno. Estos nuevos crímenes pueden suponer hasta 15 años de cárcel. Como colofón a esta legislación contra la disidencia, encontramos la justificación del terrorismo, el cajón desastre. Todo vale para ser incluido en la lista de terroristas y extremistas. Incluso antes de que te sometas a juicio, ya estás en la lista, lo que significa que tu cuenta bancaria está bloqueada. Solo puedes recibir unos 10.000 rublos, unos 95 euros o $100 al mes. Además, tienes prohibido ocupar cargos públicos como el de profesor, etcétera, etcétera. Así que tus derechos están muy limitados, y esto incluso antes de que el Estado haya demostrado que eres culpable. Desde el año 2013 se ha condenado a casi 4.000 personas por delitos relacionados con el terrorismo en Rusia. Más del 90% de estas condenas no se basaron en atentados terroristas. Muchas de las personas que han protestado contra la guerra han sido acusadas de terrorismo por actos como lanzar cócteles Molotov contra centros de reclutamiento y otros edificios oficiales. En diciembre de 2023, la lista oficial de extremistas incluía a casi 14.000 personas, de las que más de 11.000 estaban etiquetadas como terroristas. Cuando miramos las cifras, no deberíamos engañarnos pensando que, bueno, como no son cientos de miles, no pasa nada. Porque lo que el gobierno está haciendo con estas leyes es que procesan a la gente de forma selectiva, así que eligen a algunas de las personas más visibles, algunas de las voces más fuertes, pero también a personas normales y corrientes que probablemente nunca han estado involucradas en el activismo. No son activistas destacados, son gente corriente. Y entonces el gobierno elige a esta gente corriente y les impone multas enormes, que en dinero ruso probablemente significaría que tienes que pagar la mitad de tus ingresos anuales o incluso las mete en la cárcel. En este contexto de represión contra la disidencia se produce un más que incómodo fenómeno social que marca profundamente la libertad para expresar las opiniones. Hay un enorme repunte de personas que informan sobre otras. Es algo similar a lo que ocurría en la década de 1930 con el régimen de Stalin, aunque sin consecuencias tan drásticas, eso sí. Gente que se autoconcibe como garante de que se cumpla la ley. Por ejemplo, hay casos de profesores que han sido denunciados por sus compañeros o médicos por sus pacientes. Y esto demuestra el tipo de valores, lo jodidos que están y lo dividida que está la sociedad. La consecuencia de este ambiente de temor es evidente. La gente no habla. Cuando intenta hablar, o bien se cierra muy rápidamente la conversación diciendo no deberías estar hablando de eso, o directamente te denuncian. Conocemos a algunas familias literalmente divididas debido a las opiniones sobre la situación política. Lejos de Rusia, desde su exilio en París y pese a todas las dificultades vividas con su cliente Alexei Navalny, Olga Mikhailova añora su tierra. A mí me encantaría volver a Rusia. Si fuera posible, cogería el primer avión. Pero de momento, desgraciadamente, no me imagino cuándo podrá suceder eso. La abogada no ve un horizonte cercano que le permita vivir en libertad en su país. Más positiva es la investigadora de Amnistía Internacional, Natalia Priluskaya. Creo que la historia nos enseña a ser optimistas, porque si nos fijamos en la historia de Rusia, vemos que el país pasó por momentos horribles, empezando por las represiones estalinistas de los años 30. Y luego hubo una época en la que se pensaba que la Unión Soviética duraría para siempre, pero llegaron los años 80 y luego los 90 y cayó la URSS. Por supuesto, eso tuvo sus ventajas y sus inconvenientes. El nuevo sistema también trajo sufrimiento a la gente en los 90, sufrimiento económico, etc. Pero había más libertad, sin duda. Así que hay altibajos constantemente en la historia del país y nosotros, ya que ahora estamos en un momento de declive, tenemos que esperar que el próximo movimiento sea hacia arriba. Para que eso suceda, el rol de la comunidad internacional es clave.
Debería haber más presión internacional sobre Rusia, con nombres y apellidos para que las autoridades rusas sientan vergüenza, aunque al país en realidad le da igual, no le importe. Si la presión continúa, creo que podremos encontrar un punto débil en el que podremos hacer que la situación mejore. Es muy importante a nivel internacional que se exija actuar a sus gobiernos. Si hablamos de una sociedad democrática, que pidan a sus gobiernos que no hagan tratos con el Ejecutivo ruso hasta que Rusia detenga la guerra de Ucrania, deje de encarcelar a personas por sus opiniones y libere a los presos por causas políticas. La presión internacional es importante, pero los activistas saben que para que el cambio se produzca, la mecha tiene que prenderse desde dentro. Tenemos que recordar que hay gente muy valiente, incluidos políticos, pero también activistas de derechos humanos en el país que siguen trabajando incluso en esta horrible situación. Por ejemplo, los abogados que siguen defendiendo a la gente o los periodistas que siguen escribiendo historias que cuentan la verdad. También activistas como Alexandra Skoshilenko, liberada en un intercambio de presos en agosto de 2024. La joven que cambió las etiquetas de los precios en un supermercado por mensajes contra la guerra de Ucrania. 7 años de cárcel por denunciar la guerra en Ucrania. O políticos como Alexei Gorinov, que se atrevió a alzar la voz en mitad de un pleno municipal. Esto es incompatible con organizar concursos infantiles. Es una locura. Y, por supuesto, símbolos como Alexei Navalny. Mucha gente pudo ver que no era un héroe de cuento ni de libro. Era una persona real, que pasó por cosas muy duras. En mi cumpleaños, claro que me gustaría desayunar con mi familia, que mis hijos me dieran un beso en la mejilla, desenvolver regalos y decir, es justo lo que quería, en lugar de despertarme en este agujero infecto. Pero tal y como funciona la vida, el progreso social y un futuro mejor solo pueden conseguirse si un cierto número de personas están dispuestas a pagar un precio por el derecho a tener sus propias convicciones. Cuanta más gente así haya, menos tendrá que pagar todo el mundo. Y llegará el día en que decir la verdad y abogar por la justicia será de lo más normal en Rusia y no tendrá nada de peligroso. ¿Quién dijo miedo? Es un podcast original de Amnistía Internacional, producido por The Voice Village. Dirección, entrevistas y guión, Edu Marín. Narración y asistencia en guión, Sara Cuesta Torrado. Doblaje, Edu Marín, Ricardo Villa, Andrés Moraleda, Charo Marcos y Carmen Echanove. Música original, Bianca Muy. Montaje de sonido y mezclas, Pablo de Diego. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsable de producción en Amnistía Internacional, Ana Gómez y Carlos de las Heras. ¿Quién dijo miedo? Un podcast de Amnistía Internacional.